Bienvenidos un día más a GeoIntel Z. Soy Pepe Zarzops y hoy vamos a analizar, y siguiendo lo que estábamos trabajando ayer en Zaporilla Occidental, vamos a trabajar Zaporilla Oriental, sus novedades y una cierta actualización de las últimas semanas, en donde ya saben ustedes el canal ha estado inactivo. Fíjense bien ustedes en el mapa. Tenemos aquí tres elipses entrecortadas. La que se encuentra más a la izquierda fue sistema objeto de estudio en el informe de ayer. Vamos a centrarnos en las otras dos elipses. La central ya son los combates en lo que se ha venido a denominar sector Zaporilla Oriental y parte de Dnipropetrovsk. Ya saben ustedes que este oblast para el ejército ruso tiene un valor operacional, es decir, simbiosis operacional de las unidades propias entre los oblasts de Dnipropetrovsk y el de Zaporilla. Pero a su vez, también Dnipropetrovsk, respecto a esa parte del Donetsk más occidental, tiene ese papel. Miren ustedes, comentábamos ayer cómo el ejército ucraniano tenía una misión clarísima, y es evitar que el ejército ruso siga controlando terreno en Zaporilla. Hablábamos de Zaporilla Occidental, pero es en Zaporilla en su conjunto. Y esto pasa, evidentemente, por no ceder ni en Dnipropetrovsk y, por supuesto, en esa parte más occidental del Donetsk, en donde nos encontramos con ese cinturón secundario de fortificaciones que, precisamente, al sur se encuentra la localidad de Dobropilia. El ejército ucraniano, hasta que termine el conflicto, tiene esa misión: tratar de evitar en esta área que el ejército ruso siga controlando terreno. Esa es la misión que tiene. Y entonces el esfuerzo principal que está realizando el ejército ucraniano es precisamente en esta zona de Zaporilla, Dnipropetrovsk y, repito, la parte más occidental del Donetsk. Me explico. El Donbass, formado básicamente por Lugansk y Donetsk, Lugansk, si no está controlado al 100%, le falta poco. Unas fuentes, la propia Federación de Rusia, dice que está al 100%, pero me consta que existen todavía posiciones defensivas ucranianas, que no tienen, ningún valor ya, por lo que se puede afirmar que Lugansk forma parte sin ningún problema de la Federación de Rusia. Pero en lo que concierne a Donetsk, si bien es cierto el caballo de batalla es, sin duda alguna, el cinturón principal de fortificaciones ucraniano, y el ejército ruso va a pasar por encima de él, no lo duden, el gobierno de Kiev quiere por lo menos que antes de sentarse a negociar, una parte del Donbass siga siendo ucraniana. Y esa parte va a ser la parte más occidental, que es de Dobropilia hacia el norte. Y de ahí que, por la necesidad de no ceder un palmo más en Zaporilla, por la necesidad de mantener al menos, aunque sea de forma simbólica, una porción de terreno en el Donbass, y que para poder contener al ruso en uno y otro sector es imprescindible frenar al ruso en Dnipropetrovsk, esto en su conjunto es la explicación por la cual el jefe Sirsky lleva a cabo las acciones principales de su ejército en este área. En esta otra imagen tienen ustedes ya esta parte de la Zaporilla más oriental y esa simbiosis operacional que hay con el oblast de Dnipropetrovsk por parte del jefe Gerasimov. Es el triángulo defensivo que ya hemos hablado. Para los más veteranos del canal, recordarán que habíamos identificado hacía ya bastantes meses un triángulo de localidades que era un triángulo defensivo para el jefe Sirsky. Estamos hablando de las localidades de Pokrovsk, de Prosiana y de Veliko-Mikhailivka. Esto está todo en el oblast de Dnipropetrovsk, fronterizo tanto a Zaporilla al sur como en la parte este al oblast de Donetsk. La misión principal de este triángulo de poblaciones es defender la ruta de la carretera N15 que viene desde el oeste, desde la propia Zaporilla.
El ejército ruso necesita controlar la carretera N15. Es fundamental seguir el trazado hacia el oeste, siguiendo la ruta y las localidades que vaya encontrando. Porque necesita proteger por el norte la maniobra que realiza a su vez dentro de la propia Zaporilla en sentido este-oeste, en donde el ejército ruso ya choca con las defensas de Vernia Tersa, es decir, del eje defensivo ucraniano Vernia Tersa, que es otro río, no lo confundan con una localidad que está más al este, que tiene el mismo nombre. Este eje defensivo ucraniano Vernia Tersa protege a Zaporilla por su este y tiene tres localidades fundamentales: Novomikhailovka al norte, Omelnik al sur y en la zona central Lyubitsk. Justo al este inmediato de este eje defensivo se han producido numerosísimos combates, pero desde hace ya muchísimos meses, en donde también el jefe Sirsky llevó a cabo una acción de ataque ofensivo en esta zona para tratar de contener al ejército ruso. De esta acción ucraniana lo más destacable es que finalmente terminó controlando Ternuvate. Ternuvate ha cambiado de manos en varias ocasiones. En estos momentos es ucraniana, aunque fuentes rusas lo nieguen, es ucraniana. Pero lo cierto es que el ejército ucraniano desde Ternuvate no ha conseguido del todo contener el avance que al sur de Ternuvate el ejército realiza directamente, el ejército ruso, hacia Lyubitsk, con el problema que implica romper en dos el eje defensivo y agilizar las operaciones al sur de Lyubitsk, entre el semieje Lyubitsk-Omelnik, que es prioritario para el jefe Gerasimov en la configuración de batalla, del mapa de batalla que hay sobre Orikip. Bien, como comentaba, el jefe Sirsky ha estado realizando numerosísimos contraataques en esta zona. Concretamente, en lo que es el sur de la carretera N15, desde Pokrovsk y Veliko Mikhailivka, ha llevado innumerables acciones para tratar de romper la línea rusa. Lo cierto es que la rompió. Pero aquí el problema que tiene el jefe Sirsky es que no dispone de los suficientes hombres y equipo para poder profundizar de manera que afecte críticamente al avance que el ejército ruso está realizando al sur de Ternuvate, en la mitad sur del eje defensivo Vernia Tersa. Esto es muy importante, porque si bien este triángulo defensivo ucraniano tiene como papel fundamental, como misión fundamental, el control de la N15, evidentemente el jefe Sirsky llegó a la conclusión que apretando hacia el sur de este triángulo de poblaciones, esto haría peligrar lo que es el flanco norte del avance ruso que realiza en sentido este-oeste. Por lo tanto, la misión de este triángulo de poblaciones, junto a la misión principal mencionada de tener el control de la N15, también está el presionar hacia el sur sobre el ejército ruso para de esa manera ralentizar el avance este-oeste. ¿Han logrado ralentizarlo? Sí, evidentemente. Lo ha logrado. El ejército ucraniano aquí también ha cumplido con su misión. El único problema es que no logra mantener en el tiempo estas acciones que le permiten seguir profundizando. Y nos encontramos que el ejército ruso ha tenido dos reacciones que ahora lo que está haciendo es peligrar precisamente a las unidades ucranianas. Me explico. Desde hace varias semanas el ejército ruso empezó a presionar al sur de Pokrovsk y ha logrado un apéndice ofensivo que le ha puesto al sur de Pokrovsk. Esto deja en situación muy comprometida a las unidades ucranianas más avanzadas, que a su vez se han visto atacadas de flanco y tienen un cierto riesgo precisamente de cerco. De manera que, aunque en efecto el jefe Sirsky ha logrado ralentizar la maniobra, la reacción rusa le ha puesto a las puertas de Pokrovsk. Y entonces el balance que se tiene que hacer de este conjunto de acciones ucranianas
Es un balance, objetivamente hablando, negativo, porque no ha logrado frenar al ruso en la maniobra al sur de Ternuvate, sí la ha ralentizado, pero le ha permitido a su vez al ruso llegar hasta Pokrovsk. Y llegar a Pokrovsk es muy importante, porque miren ustedes, aquí el jefe Gerasimov tenía dos opciones. Esta que estoy comentando y otra que era, bajo el control Ternuvate, bajo el control ruso, llevar a cabo una acción en abanico, es decir, hacia el norte de Ternuvate, hacia el oeste de Ternuvate y hacia el sur de Ternuvate. Al tener el ejército ucraniano controlado Ternuvate, la posibilidad del jefe Gerasimov de ir hacia el norte, dirigiéndose precisamente hacia Novomikhailivka, que es precisamente la localidad norte del eje defensivo ucraniano Vernia-Tersa, eso fue neutralizado por el control ucraniano de Ternuvate, de la misma manera que el avance hacia el oeste, porque al oeste inmediato de Ternuvate hay alturas. Estas alturas inicialmente las llegó a controlar el ejército ruso, pero fue desalojado de allí. Sin embargo, mantiene vivo el movimiento hacia Liubitsk, que como hemos comentado antes, esto le permite romper en dos el eje defensivo. Esa era, digamos, una primera opción, que ha sido parcialmente abortada por el ejército ucraniano, pero en un tercio se ha mantenido. Y entonces el jefe Gerasimov, al ver que por Ternuvate no había manera, aprovechando las debilidades del ejército ucraniano en estas acciones ofensivas, rompe la defensa ucraniana por el flanco oeste y se presenta en Pokrovsk, de manera que ya se está combatiendo también en Pokrovsk. Cuando digo en Pokrovsk, en su perímetro exterior. Y el combate en Pokrovsk, y teniendo en cuenta las peculiaridades del campo de batalla con los drones, está empezando a dificultar seriamente el nexo físico de las unidades que hay entre Pokrovsk y Veliko-Mikhailivka. Es decir, que si bien es cierto, el jefe Sirsky puede alardear de haber recuperado determinados kilómetros cuadrados, lo cierto es que el ejército ruso ahora está en dos vértices de los tres de este triángulo defensivo. Repito, primero Veliko-Mikhailivka, segundo Pokrovsk, y la que queda libre de momento es Prosiana. Prosiana evidentemente tiene una enorme tensión, porque tiene que ir alimentando las acciones ucranianas hacia el sur del triángulo, pero también por otro lado tiene que mantener su este inmediato, donde el ejército ruso, desde el propio Donetsk, está combatiendo siguiendo el trazado de la N15. Y deja en muy mal lugar la localidad de Novopavlivka, que si se mantiene es gracias al nexo físico entre Mezove y esta localidad. Novopavlivka se encuentra en esta imagen, en esa estrella roja. Parte está controlada por el ejército ruso y la otra parte está controlada por el ejército ucraniano. ¿Cuál es la parte que controla el ejército ucraniano? La parte más occidental y la carretera que une Mezove con Novopavlivka, que es realmente en estos momentos el único hilo que permite mantener las posiciones ucranianas en Novopavlivka. Hay un río, que es el río Soledar, que separa a ambos contendientes en estos momentos. Luego, resumiendo, en la parte más oriental de Zaporilla, el ejército ruso mantiene el pulso en el eje defensivo ucraniano Vernia-Tersa, tratando de romperlo especialmente por su tramo central, y los sucesivos ataques o contraataques del ejército ucraniano desde este triángulo defensivo hacia el sur, aunque han logrado ciertos éxitos locales, son tácticos, muy puntuales, no ha impedido el acercamiento ruso precisamente hacia Pokrovsk, especialmente hacia Pokrovsk, con el riesgo que lleva cortar el último tramo de la N15 al ejército ucraniano. Y hasta aquí el análisis de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan todos un buen día. Un fortísimo abrazo.